algún artículo periodístico donde haya alguna cuestión que tenga que ver con el tema de hoy, que es límites al dominio, para que justamente ustedes también puedan ver cómo gran parte de las temáticas o de los contenidos que vemos en el desarrollo del curso, lo pueden encontrar plasmados en la realidad. Entonces, esa es la idea de ese material conexo, que a ustedes les sirva y que lo tomen cuando les sea útil y cuando les ilustre el tema en particular. Bueno, ¿vieron dominio ya, no? ¿Vieron dominio con algún docente? No. Muy poco, profesora. Muy Seguimos poco. este martes. Bueno, claro, porque perdieron una clase por el Día del Estudiante, feliz día a todos, atrasado, y, o sea, dominio prácticamente no han visto nada, pero esto sí, entre nosotros, vieron dominio porque ustedes están leyendo, han llegado a leer algo de dominio, al menos saben lo que es el dominio perfecto, al menos saben lo que... Bueno, con eso y con algunos elementos vamos a trabajar en la clase de hoy. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes por fuera de esta clase? Van a comenzar a leer dominio, ¿sí? Más allá de la clasificación del dominio, van a empezar a hacer una lectura sistemática y sistemáticamente con esos contenidos que están en el campus, hay mucho de dominio, es el derecho real o la matriz o tipo real que entra dentro de esta primera evaluación, lo van a complementar con lo que son los límites. Pero bueno, vamos a hacer algunas precisiones terminológicas que son importantes para la comprensión. No es un tema complejo, es un tema que incluso muchas veces lo eligen en el marco de la evaluación para instalar tema. Lo que sí tiene es que es un tema extenso y tiene muchos supuestos dentro de la sistematización de los 13 artículos que prevé el Código Civil y algunos detalles o algunas palabras claves que tienen que fijar y tienen que ser precisos. ¿Por qué? Porque es un tema que genera la posibilidad de que ustedes puedan explayarse muchas veces, y en esa posibilidad, que es rica, por cierto, a veces pierden la precisión terminológica o técnica que el sistema del código requiere. Entonces hay mucha casuística en relación al tema de límites al dominio, pero tenemos que precisar. Y la clase, por supuesto, que no va a poder dar en profundidad todas las temáticas relativas a los límites, pero sí la idea es marcarles aquellos puntos que no tienen que soslayar y que tienen que puntualizar para el aprendizaje y por supuesto que también para la evaluación. Hay dos conceptos o dos categorías. Recuerden siempre que trabajamos desde lo que se llaman categorías. La categoría, hablar de categorías nos da precisión. Es como que ajustamos la lente, ¿no? En el instituto o en la categoría. Acostúmbrense a trabajar con categorías. Eso es lo que permite diferenciar una figura de otra. Así como vimos el tema de las relaciones de poder, diferenciábamos las distintas categorías. Ahora acá vamos a hacer foco en dos categorías que algo ustedes seguramente ya conocen. Una de esas categorías es la propiedad, o sea, el concepto de propiedad, y la distinción que tiene ese concepto de propiedad en relación a la figura o tipo o matriz del derecho real de dominio. Ustedes saben que el concepto de propiedad es un concepto más amplio, ¿sí? Es un concepto en el cual está comprendido el concepto del tipo real, derecho real o matriz. Es decir, que el concepto de propiedad en sentido constitucional, ¿sí? Ustedes la van a encontrar expresada en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional, en donde la Corte ha sido recurrente en sus fallos, desde el fallo Horta con H, Mango con Traba, Bordier con Municipalidad, que está extractado en el campus virtual, otros fallos de mayor actualidad, el fallo Smith, el fallo Peralta. Es decir, yo les voy señalando un catálogo de fallos en donde la Corte ha tenido una línea de continuidad
en distinguir y en darle al concepto de propiedad un concepto amplio, un concepto en sentido lato, amplio. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de propiedad, estamos hablando de propiedad de los bienes en donde las cosas forman una especie de ellas, ¿sí? El artículo 14 y el artículo 17 de la Constitución Nacional, que ustedes ya conocen, porque han cursado teoría general teoría constitucional, por supuesto que lo manejan, pero les recomiendo que lo vuelvan a puntualizar y a recabar el contenido de esos artículos, porque los van a utilizar tanto para distinguir el concepto de propiedad y dominio, o sea, la especie sería la propiedad en sentido estricto. Ustedes van a encontrar que el código mismo civil, el código del sistema, a veces habla de propiedad, pero está queriendo significar específicamente el dominio. A veces ocurren que hay esas faltas de precisiones terminológicas, pero siempre tengan en cuenta que el concepto de propiedad es un concepto más amplio, ¿sí? Y el artículo 14, para seguir la línea, y 17 de la Constitución, son artículos que ustedes van a manejar no solo en relación al dominio, para distinguirlo de lo que es la propiedad, sino también lo van a utilizar cuando vean expropiación, y en muchas otras cuestiones relativas a los derechos reales, en donde esos artículos forman parte del bloque de constitución, o sea, de la Constitución Nacional, y que tienen, por supuesto, dentro del derecho privado, su manera de estar impregnado, ¿no? O que Escucha, doctora. Se quedó sin internet. Evaluación, a veces les preguntan qué dicen estos artículos, que son el marco de la propiedad. Ahora bien, esos artículos, que no los vamos a leer, no tengo la Constitución a mano ahora, pero que hacen referencia a ese marco constitucional, ¿lo tiene usted ahí, Emma? A ver, lea la parte pertinente, usted ya sabe cuál es la parte pertinente del artículo 14, a ver. ¿Estamos ahí? ¿Me escuchan todos, no? Sí, profe. A ver. Gracias, Karen. ¿Quiere que lo lea, profe? A ver, por favor, después lee a ver, Emma, ¿está ahí, Emma, en línea? A ver. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar, de ejercer toda industria lícita, de navegar. La parte pertinente cuando dice propiedad, a ver. Propiedad. Todos los habitantes de la nación gozan de conformidad a las leyes que reglamentan su ejercicio. A ver si alguien lo encuentra. A trabajar, a ejercer industria lícita y a navegar, a comerciar, de peticionar a autoridades, de entrar, en permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer su propiedad. Acá está. Ahí está. Sí. Gracias, Emma, muy amable. De usar y disponer de su propiedad. Gracias, Romina, también, que aportaste ahí a través del chat. Es decir, ahí ven, conforme las leyes que reglamentan su ejercicio, todos los habitantes de la nación tienen el derecho a usar y gozar de su propiedad. Como ustedes, seguramente este artículo lo han tratado en el marco del debate de la clase plenaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de conforme las leyes que reglamentan su ejercicio? De alguna manera, las leyes que reglamentan su ejercicio nunca pueden soslayar las garantías establecidas en el marco de la Constitución Nacional. Nunca pueden exceder esas reglas, esas reglamentaciones, el marco de la garantía constitucional. Y el artículo 17 también les habla de justamente, lo tiene ahí, a ver, ¿quién lo tiene? Karen, ¿lo tenés?
Yo lo tengo, si no. Sí, A ver, profe. Nicolás. El artículo Sí. 17 menciona, dice, la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento, descubrimiento, etc. Bien. Bueno, justamente ese artículo 17, esto les va a servir porque son contenidos transversales, ¿no? Este artículo 17 habla de ese concepto de propiedad en sentido amplio, es decir, que no queda comprendido dentro de la propiedad solamente el dominio en términos de matriz o tipo real, sino que queda comprendido en la propiedad en sentido amplio, y ustedes ven ahí que entra esa tercera categoría que tiene que ver con los derechos intelectuales que vimos la clase anterior, esa categoría sui generis que vieron la clase anterior. Entonces tienen el bloque completo de lo que se entiende por propiedad, todos estos fallos que yo les enuncié, Horta con Arguindegui, Mango con Traba, el fallo Bourdieu, Smith, Peralta, más recientemente. Es decir, ese es el marco constitucional. Ahora bien, ¿por qué es lo que se pretende, qué es lo que se pretende proteger con este marco constitucional? Bueno, se pretende proteger los bienes y las cosas, como integrativas de ¿qué? Como integrativas del patrimonio. Y recordemos que el patrimonio es un atributo de la personalidad. Ven cómo siempre bordeamos y vamos tocando otros temas que tenemos que traer para comprender el tema de hoy. Porque vamos de lo general, de lo amplio, vamos bajando en ese marco hasta lo particular. Pero necesitamos juego, ¿sí? Bien, este marco constitucional no significa que tengamos la posibilidad de poder reducir y hacer referencia a una pregunta que es clave. ¿Por qué existen límites? O sea, ¿por qué el sistema, el derecho, prevé la situación de límites? Bueno, es muy sencillo. No existen derechos ilimitados, ¿sí? Todos los derechos tienen límites. Ahora bien, las leyes que reglamentan el ejercicio de esos derechos no pueden cercenar garantías establecidas en la Constitución Nacional. No puede existir ese cercenamiento. Cuando existen decretos de necesidad y urgencia, tienen que estar acotados en el tiempo, ¿sí? Es decir, tienen que estar por un tiempo limitado. Ahora bien, cuando hablamos de límites en el marco del tipo real de dominio, es decir, ya ahora vamos adentrándonos en nuestra materia, que son los derechos reales, tenemos que hacer referencia a un artículo, que es el primer artículo que habla sobre dominio, que es el artículo 1941. A ver, Nicolás, ¿tenés el código ahí? El artículo, mientras Nicolás lo busca, yo avanzo, el artículo 1941 es el que nos da el concepto de dominio perfecto. Algunos autores entienden que la calificación de perfecto en ese artículo sería sobreabundante, pero es la figura típica del dominio. Después viene la clasificación que ustedes verán seguramente con la doctora Villanustre u otros docentes, pero hoy el tema es límites. Lo que pasa es que hablar de límites al dominio nos remite a tener que hablar de la figura del dominio y algunas aclaraciones que vamos a hacer. A ver, Nicolás. Artículo 1941. Dominio perfecto. El dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, dentro de los límites previstos por la ley. El dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que es la prueba, digamos, legislativa, hablando en términos normativos, de que todo reconocimiento de un derecho lleva íncito, o sea, y lleva inherente a su concepto el concepto de límite. Esos límites a los que refiere el 1941, en la parte final, esperen que yo lo ubico, que tengo mi código acá, en la parte final, cuando les dice, dentro de los límites previstos por la ley, no se está refiriendo a los límites en sentido estricto, que son los que vamos a ver ahora seguidamente, sino que se refiere a los límites de carácter general o genérico. ¿Cuáles son esos límites de carácter general o genérico? Y bueno, son
los del artículo 9, ¿sí? Los del artículo, a ver, alguien que va al artículo 9. Si alguien me ayuda. El principio de buena fe es el 9. Sí, ese es un límite. A ver, un límite genérico, general. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Bien, el artículo 10, Eva. El abuso ¿También? del derecho. Bien. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como lícito ningún acto. Bueno, ¿qué quiere decir? Esos son lo que se llaman, lo que se conocen como límites genéricos o generales, es decir, todo derecho real está reconocido en el marco de esos límites, que son genéricos y que tienen proyección en todo el código. Seguimos la perspectiva de conectar el tema nuevo con todo el código. Ahora bien, existen otros límites que son los previstos en torno a la figura del dominio, aunque vamos a hacer la aclaración importante de que se legisla en torno a la figura del dominio, pero son límites que tienen su ámbito de aplicación o su proyección, por decirlo de alguna manera, en todos los derechos reales que se ejercen a través de la posesión, menos la servidumbre y el otro derecho real que no se ejerce por la posesión, ¿cuál es? Hipoteca. La hipoteca. Bien, Emma. Es decir, tienen un amplio espectro, se legisla y se denominan límites al dominio, pero el campo de proyección es relativo a todos los derechos reales que se ejercen por la posesión, y ahí vamos a la clasificación, conectando otra vez el código, siempre en la misma metodología que yo les propongo, vamos de nuevo a conectar con el artículo 1887 del Código Civil, que nos refiere a la enumeración de los derechos. Esto no lo vamos a leer al 1887, pero simplemente lo que les estoy queriendo trasuntar es cómo deben ir y venir con aquello que ya saben y agregarlo al nuevo tema. Ahora, hay límites que no solamente alcanzan a aquellos titulares del derecho real de dominio o aquellos titulares de los derechos reales que se ejercen por la posesión, sino que también involucra a aquellas personas que están vinculadas con la cosa en virtud de una relación de poder, como por ejemplo podría ser la posesión o la tenencia que vimos la clase anterior. Esto lo dejamos por ahí y ahora vamos a ver ejemplos cuando avancemos con la temática. Es decir, si bien está legislado como límites al dominio y su título refiere justamente en el 1971 a los límites al dominio en sentido estricto, sepan que el campo de aplicación o proyección de la temática va más allá del dominio como tipo real. ¿Comprenden lo que les quiero decir? Es extensivo, tiene una amplia proyección los límites al dominio. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que haya límites, por ejemplo, el tema de las inmisiones inmateriales, no sé si alguien lo conoce, ahora vamos a ver, alguien ha visto ya o ha avanzado en estos temas, Emma sí, Nicolás lo saben de qué estoy hablando, ahora vamos a avanzar un poquito más. El tema de las inmisiones no solamente sería un límite que alcanza al titular de dominio, sino que sería también un límite que alcanza, por ejemplo, al tenedor. Ahora cuando sigamos avanzando, lo vamos a ver con ejemplos bien nítidamente. Es decir, que sepan que más allá del título, ¿sí?, de la metodología legislativa que ha seguido el Código Civil y Comercial, el campo de aplicación y de proyección de la temática es más amplio. Es decir, como síntesis, todo lo relativo a límites, ya sea por las leyes, ya sea por la ley concreta, que es el Código Civil y Comercial, es un tema transversal que hace al derecho. Entonces vamos a tener límites que provienen de las leyes en general, límites que provienen del sistema del Código Civil, de tipo genérico, por ejemplo el artículo 9, el artículo 10,
los límites al dominio, legislados como límites al dominio, porque el dominio es el derecho más amplio y más extenso que puede tener una persona sobre una cosa, ¿sí? Pero que también, si piensen ustedes cuál es el sentido de esto, si esos límites están fijados en razón a la figura más amplia y más extensa que puede tener una persona, es lógico que en una cuestión de grados también impregnen esos límites a figuras de menor categoría, como las enunciadas a partir del inciso B del 1887, con la excepción de la hipoteca y el dominio, y las servidumbres. ¿Me siguen hasta ahí? ¿O voy muy rápido? A veces ocurre, necesitamos a veces ir rápido, y es bueno que ustedes vayan leyendo porque el que ya conoce el tema va entendiendo mejor. Si ustedes van haciendo una lectura en paralelo con el campus y lo que nosotros aportamos, va entendiendo mejor estas clases un poco más veloces, ¿no? Pero por supuesto me pueden interrumpir y me pueden preguntar si algo no entienden. El tema lo que yo les quiero instalar a ustedes en esta suerte de entrenamiento que implica este espacio y de trabajo complementario, es cómo ustedes tienen que ir yendo y viniendo por todo el articulado y no circunscribirse a límites al dominio, artículo 1970. Con una visión reduccionista y corta, ¿sí? Que en el caso de que los hagan pensar o los evalúen en términos de hacerlos razonar y de que ustedes puedan desarrollar un pensamiento crítico, si ustedes se acotan al 1970, límites al dominio, y empiezan a recitar cuáles son los límites al dominio, puede ocurrir que no comprendan que el tema tiene hondura y es profundo, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí lo que les quiero decir? Yo a través de la clase lo que intento hacer es demostrarles no solo el contenido del día, ¿sí? Que es el que nos van asignando, sino también una metodología de estudio. Sé que es veloz y estaría bueno tener más espacio, pero bueno, es lo que tenemos y nos tenemos que adaptar a eso, ¿sí? Pueden hacer consultas a través del correo. Algunos estudiantes me mandaron esta semana y yo les he respondido, incluso les he remitido material también. Pero bueno, esa es la idea, trasuntar, demostrarles también que hay una metodología. Ahora bien, ¿los límites solamente provienen del Código Civil? ¿Solamente los límites que tenemos vienen del Código Civil? Karen me hace no con la cabeza. A ver, Karen. Había leído que también tenemos los del Código Aeronáutico de Navegación, puede ser también, que no son los únicos que están en el código. Bueno, hay otros límites que tienen... Esto de los límites, como tema transversal, nos da la pauta que el derecho, y es la cabal demostración, lo mismo ocurre con las garantías, que no solamente son las garantías reales, sino que es un tema amplio, es un tema que abarca todo el sistema, de que el derecho no se divide en compartimentos que son aparentemente estancos, pero en realidad el derecho es uno, es decir, no hay compartimentos estancos, el derecho es uno solo, ¿sí? Hay otros límites que provienen de otras leyes, como por ejemplo, decía Karen, el Código Aeronáutico, el Código de la Navegación, que está vinculado con límites que tienden a coadyuvar o de alguna manera a colaborar con algunas otras actividades que es necesario armonizar. Entonces, hay límites que provienen de otros subsistemas o de otras leyes satélites al Código Civil y que repercuten en la figura real del dominio. Ejemplos de eso lo tenemos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, el artículo 35 del Código Aeronáutico, que está vinculado con la señalización de obstáculos. Es decir, y ustedes eso lo pueden ver en el marco de la ciudad, si son observadores, mucho de lo que leen lo pueden encontrar en el marco del contexto, es que los titulares de dominio que tengan inmuebles construidos a altura, o sea, a una escala importante o de una dimensión importante, deben señalizar aquellos obstáculos que podrían dificultar el vuelo, por ejemplo, de los aviones. Es decir, la señalización de antenas, por ejemplo. Ustedes van a ver en la ciudad que cuando hay antenas a una altura
importantes están señalizadas y lo pueden ver claramente de noche, ¿sí? Eso es un límite a la propiedad privada, es un límite al dominio que no proviene del Código Civil, ¿sí? Que proviene del Código Aeronáutico. Es más, si ustedes navegan por Internet, que es lo que hacemos en estos tiempos todos, navegamos a través de Internet, van a poder ver que hay mucha casuística. Otro ejemplo, y pueden verlo incluso a través de fotografías, a través de Internet, les decía, es por ejemplo el artículo 6, el supuesto que prevé el artículo 6 del Código Aeronáutico, que tiene que ver con los aterrizajes forzosos. Y ustedes van a ver aterrizajes forzosos en un terreno que pertenece a un titular de dominio privado, ¿sí? Es decir, ven permanentemente cómo el derecho trata de armonizar cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, en un caso de fuerza mayor, el límite de tener que permitir, y lo van a ver en Internet, les invito a que lo hagan, van a ver que, por ejemplo, una aeronave ha aterrizado en un campo sembrado. Es decir, eso está dentro de lo que sería el marco, y van a ver, lo pueden ver en fotos. Bueno, yo tengo todo ese material, no lo estoy compartiendo ahora a través del Zoom, pero se los puedo hacer llegar también, y si no ustedes es muy fácil acceso. Podrían poner aterrizaje forzoso a través de la navegación por Internet, y van a ver que cómo lo pueden visualizar. Las imágenes visuales los va a ayudar también al aprendizaje del tema. Es decir, está el derecho real, el derecho de propiedad garantizado en la Constitución, está el derecho real en la matriz del Código Civil, pero hay límites, y los límites no solo provienen del Código Civil. También van a ver que hay otras limitaciones que tienen que ver con lo que se llama el despeje de obstáculos, que tienen que ver con las líneas imaginarias que se trazan en los terrenos contiguos, por ejemplo, a los aeropuertos, ¿sí? Es decir, yo tengo un campo lindero al aeropuerto de Astor Piazzolla, y seguramente en esos terrenos linderos va a haber un montón de límites en función del Código Aeronáutico por el cual yo no debo despejar obstáculos en las líneas imaginarias a la pista. ¿Me comprenden? Es decir, la vida es eso, la vida es convivencia, la vida es armonizar los intereses de uno con los intereses colectivos, o los intereses o los derechos del otro. De eso se trata un poco la temática. Ahora bien, ¿qué pasa? Vamos como de lo general, vamos a ir haciendo foco hasta lo estrictamente vinculado a este curso. Con el artículo 1970 del Código Civil y Comercial. Bueno, por supuesto que estos límites, al igual que los que me referí recién, tienen una función tuitiva o protectora, ¿sí? Siempre que establece un límite, no es una facultad coercitiva de la ley que responde a una sinrazón, sino que siempre hay una función tuitiva o protectora. ¿Función tuitiva o protectora respecto de quién? Bueno, primero respecto de otros vecinos, ¿sí? O son límites fijados en interés de los vecinos, del interés particular, en todo caso de los vecinos. Otros límites que tienen que ver en interés de la comunidad, o sea, están comprendidos o se tutelan los intereses colectivos, ¿sí? Y hay el artículo 1970 habla de las limitaciones impuestas al dominio privado en interés público, son regidas por el derecho administrativo. Acá esto es importante. Vamos a 1970. A ver, ¿quién lo quiere leer? Karen, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, yo también tengo esa sensación de que ahora veo a todos, ahí puse galería porque veía a 2 o 3. ¿Todos me siguen en lo que estoy queriendo significar? Sí, profe. Si ustedes van tomando nota de aquellas cosas claras, los que saben el tema, o les puede parecer obvio, o en algunos casos
amplían el tema, sería bueno que eso ocurriera, y los que no vieron el tema, más o menos son temas que ustedes advierten que pueden tener, yo trato de ponerles ejemplos para que ustedes puedan visualizar si todavía no vieron el tema del código, pero tomen nota, si aún no profundizaron en esto, de aquellas cuestiones claves. Una de las cuestiones claves es esto que vamos a puntualizar ahora del artículo 1970. A ver, Karen, puede leer otro, puede leer otro que no sea Karen, yo era los que tenía acá, ahora los tengo más. No hay problema. Sí, a ver. Normas administrativas, las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo. Ahí, Karen, nos detenemos. Las limitaciones impuestas al dominio privado en interés público son regidas por el derecho administrativo. Ahí lo que les está marcando cuál es el marco legal. Es decir, todas aquellas limitaciones, ¿sí?, al dominio privado, al dominio o cualquier derecho real que se ejerce por la posesión, en términos en donde esté comprendido el interés colectivo, el interés público, rige el derecho administrativo. ¿Sí? Ahora va a haber algunas situaciones en las que existe una duda, ahora vamos a ver por qué, pero ese es el marco de aplicación. Ahora vamos a seguir, vamos a seguir leyendo el artículo. A ver, Karen. El aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Bueno, bien, ¿qué significa esto? Esto significa que aquellas limitaciones de carácter, aquellas limitaciones que se ejerzan sobre el dominio privado, ¿sí?, en donde esté comprendido el interés público, muchas veces se van a regir por el derecho de cada jurisdicción, es decir, el derecho administrativo de cada jurisdicción. Vamos a un ejemplo. Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con las distancias, los límites que tengan que ver con la altura y demás, se le da prioridad a las legislaciones locales. Cuando hablo de legislaciones locales pueden ser tanto provinciales como pueden ser ordenanzas a nivel estrictamente local, para que legislen, porque se entiende, y en esto estará vinculado el artículo 5 de la Constitución Nacional, dentro de lo que son las facultades no delegadas, que son esas jurisdicciones locales las que nadie mejor que ellas para entender aquellas cuestiones que tienen que ver con lo estrictamente local, en la fijación de distancias, de alturas de los edificios o de las construcciones y demás. De modo que esa legislación administrativa no solamente es legislación a nivel nacional, sino que también rigen las disposiciones provinciales o locales. Eso es importante considerar, porque se les da esa prioridad, ¿no? Nada mejor que la localía para establecer ese tipo de cuestiones. ¿Cuál es la finalidad que persigue el artículo 1970? Bueno, justamente la finalidad es adaptar, ¿sí?, la propiedad privada o armonizar esa propiedad privada a las finalidades que cada uno desea cumplir. ¿Sí? Es una cuestión de armonización, de compatibilización de los intereses, en todo caso, privados, y de los intereses colectivos en algunas situaciones. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento de estos límites? Bueno, en primer lugar se imponen por cuestiones de interés público. Ahora, sin embargo, hay cuestiones en donde el interés privado y el interés público se entremezclan o se entrecruzan. Un ejemplo de ello es el Camino de Sirga, que según algunos autores como Marienhoff y algunos administrativistas, es una institución netamente del derecho administrativo. Sin embargo, ustedes van a ver que el Camino de Sirga está legislado en el Código Civil.
Esto, ¿por qué es así? Y porque hay cuestiones que, si bien está comprendido o afecta el interés público, nadie puede dejar de reconocer que el Camino de Sirga también tiene implicancias o tiene repercusiones en el dominio privado de los particulares. Ahora vamos a avanzar un poquito sobre el Camino de Sirga y yo les voy a dejar un material para que ustedes vean para la próxima clase. Se los voy a enviar hoy a través del campus virtual, ¿sí? Es decir, a veces las cuestiones no son tan tajantes, no es que esto es privado y esto es público, sino hay cuestiones que tocan y que tienen implicancias, tanto privadas como públicas. El Camino de Sirga ahora vamos a ver qué es un espacio que hay que dejar una franja, era de 35 metros y ahora es de 15 metros que deben dejar los propietarios ribereños en relación a cuando sus terrenos o cuando sus dominios son linderos a un río o a un lago, por ejemplo. Hay cuestiones muy discutibles y que ha dado lugar a escalada de conflictos en la zona de Neuquén, en el sur del país. Y en relación a eso yo les voy a dejar algún material, porque ha habido algunas cuestiones bastante complejas en relación. ¿Por qué se dejaba el Camino de Sirga? ¿Cuál era la razón por la cual se dejaban esas distancias de 35 metros en el Código Velezano y 15 ahora? Bueno, tenían que ver con exigencias justamente de la navegación. A veces los buques necesitaban maniobrar, ¿sí? Cuando los cauces eran demasiado estrechos, y la sirga es eso, sirga es una soga, porque estos movimientos en ese espacio reducido se hacían ya sea atracción animal o atracción humana, y se manipulaba con esa sirga, en ese camino, en esa franja, las aeronaves. Bueno, eso hoy en día ha habido una evolución, pero se sigue manteniendo esa distancia que los propietarios ribereños deben dejar, y hoy solamente no se utilizan a los efectos de las maniobras de la navegación, sino también tiene finalidades de pesca, relativas a la pesca, o tienen finalidades relativas a los parques náuticos y demás. Esa es una franja que están limitados en su territorio. Y ha habido cuestiones en relación a eso, cuestiones de conflicto. Hubo una reducción en función de esa evolución, de no ser tan necesario ese Camino de Sirga, en la reducción de metros, pero en el sur del país ha sido fuente de conflictos. ¿Cuáles son los caracteres? Después vamos a hablar un poquito de Camino de Sirga, pero los artículos que se refieren a los límites al dominio en el código son 13, antes eran 50 en el Código de Vélez, y ahora ha habido, en función de la reducción de artículos, de la reducción legislativa que el Código prevé, solamente 13. Pero son distintos supuestos que no sé si vamos a llegar a ver todos. Vamos a tratar de ver lo esencial hoy. ¿Cuáles son los caracteres de los límites? Bueno, son generales, ¿sí? Son generales, son permanentes, son imprescriptibles y no caducan, es decir, no están sujetos a los plazos de caducidad, ¿sí? Son generales porque son para todos. A veces puede ser para todos en general. A veces puede ser que sean límites circunscriptos a un sector de la población, ¿sí? Pero no son límites impuestos a Manuel González, a Nicole Hurtado o a Laila Gali, ¿sí? Es decir, no, puede ser que sea a un determinado sector, pero son límites de tipo general en ese sentido. Y también son ilimitados, es decir, ¿en qué son ilimitados? En número, ¿sí? Es decir, puede haber distintos tipos de límites, y también en cuanto a la clase, es decir, puede haber distintos tipos de límites. Esos serían los caracteres. Vamos a ver ahora una cuestión relativa a los límites que está vinculada con
algo importante. Traté de hacer una síntesis de todo lo que les quería decir, porque el tema es muy amplio, que es muy importante, que tiene que ver con el concepto de límites, y es, casi les diría, esencial, que lo estaba soslayando. De tanto hablar o ejemplificar, soslayo a veces cuestiones que son muy importantes, que no quiero dejar de decir. Una de ellas tiene que ver con el concepto de límites. El límite, esto es muy importante, y surgió en el marco de unas jornadas, o sea, como consecuencia de la labor de la doctrina, unas jornadas nacionales de derecho civil que se hicieron en septiembre de 2013 en la UBA. El tema de esa jornada fueron los límites al dominio, y en el marco de la labor de la doctrina se estableció claramente, esas conclusiones de las jornadas también se las puedo acercar a través del campus virtual. La doctrina estableció que el límite, ¿sí? O sea, más que nada, no estableció, sino que puntualizó, sería la palabra correcta, que el límite está íncito al reconocimiento del derecho y que forma parte de su contenido. O sea, los límites forman parte del contenido del derecho. ¿Qué significa esto? Del contenido normal del derecho. ¿Qué significa esto? Que el sistema reconoce el límite, ¿sí? Y dentro de ese reconocimiento está íncito en ese reconocimiento el límite. No es que mi derecho es ilimitado, ¿sí? Sino que me lo reconoce, pero dentro de lo que sería el combo, por llamarlo de alguna manera, de ese reconocimiento, está íncito ese límite. Eso forma parte del concepto. Y esto, la doctrina lo ha señalizado como que el límite forma parte del contenido normal del derecho. No es algo anormal el límite, ¿me entienden? No es algo que está por fuera, sino que está íncito en el reconocimiento. El concepto de límite es ese, es inherente al reconocimiento del derecho, forma parte de ese derecho y forma parte del contenido. Y eso es muy probable que en el marco de la evaluación surjan estos temas. El que elige este tema le pregunten el concepto de límite, y yo les diría que son palabras claves esas, que hacen al contenido del derecho. Lo que también esas jornadas hicieron, una distinción terminológica. Bueno, esto fue un celular que se me cayó, perdón. Una disquisición terminológica es entre límites y limitaciones. ¿Qué hizo el sistema del código? Bueno, el sistema del código seleccionó la utilización del término límite al dominio y suprimió el sistema el término restricción, que era propio del código decimonónico de Vélez, del código velezano. Y esto es importante y tiene incidencia por justamente esto que les acabo de decir, porque el límite forma parte del contenido del derecho. ¿Qué es lo que dijo la doctrina? El término restricción implica la idea de menoscabo, implica la idea de cercenamiento. Me reconoce el derecho y hablar de límite es que me lo menoscaban al derecho, me lo restringen. Hablar de límite como contenido del derecho no implica la idea de menoscabo, implica justamente esa característica de estar íncito. ¿Me comprenden lo que les quiero decir? Entonces el Código Civil y Comercial suprimió el término restricción porque se entiende que desde el punto de vista semántico, o sea, del significado del término, implicaría un menoscabo. Y los límites no importan un menoscabo, hacen al contenido. Y tiene que ver con esto que dije al principio de esta reunión, que es que los límites son inherentes al reconocimiento del derecho, y que no hay derechos ilimitadamente reconocidos, ¿sí? Ha habido instituciones que han morigerado ese derecho que tenía un amplio reconocimiento
sobre todo con un reconocimiento que tenía que ver con las ideas de la época, que tenía que ver con el tinte liberal de la época, un dominio fuerte, como legisló Vélez Sarsfield. Recuerden ustedes, y van a ver cuando vean dominio, en lo que son los antecedentes del dominio, cuando Vélez Sarsfield legisla en torno al dominio, bueno, trata de que la figura del dominio sea una figura atractiva, porque tenía que ver con la época en la que se vivía. Y ese código civil se lo denominó código colonizador, porque trataba de establecer un dominio fuerte, ¿sí? Para justamente tratar de atraer ¿qué cosa? Que ustedes vieron en historia. Código colonizador. La inmigración, un La modelo liberal inmigración. también. Ahora se van todos, pero en ese momento, el código colonizador trataba de atraer la inmigración. Entonces, Vélez Sarsfield, las leyes son producto de la época y son hijas de la época. Vélez Sarsfield, en ese sentido, consolidó la figura del dominio fuerte para justamente poblar. Gobernar es poblar, ese era el paradigma en ese momento, y bueno, se trataba de, esto ustedes lo entraman con los contenidos de historia, y Manuel Asiente, trataban de tener un dominio fuerte para atraer la inmigración. Y bueno, y Vélez refería los límites como restricciones y límites al dominio. Ahora, algo que es importante también, y muy importante, es que el hecho de que hablemos de límites no significa que el derecho real de dominio no sea absoluto, porque cuando hablamos de la absolutez de una figura jurídico real, ¿sí? En este caso el dominio, ¿a qué estamos haciendo referencia? A ver, alguno, Nico, Erga omnes. Karen, Absoluto. bien, estamos haciendo referencia, decir que el dominio, ¿esto por qué? Si hay una pregunta con trampa que pudiera surgir en el marco de la evaluación, igual es hacerlos pensar, nunca hay capciosidad, es hacerlos pensar, porque vamos a suponer que ustedes empiezan a hablar de límites al dominio, hablan del dominio y les dicen, ¿que eso significa que el dominio no es absoluto? ¿Sí? Por eso es una pregunta que ustedes tienen que poder deducirla si manejan categorías, si manejan conceptos. Si no, en la tensión de estar en la situación de evaluación, por ahí confunden. ¿Qué quiere significar con eso, Karen? El dominio. A ver, voy a recapitular para ordenarnos, para no confundirlos. El dominio tiene límites, lleva íncito en su concepto límites, los límites hacen al contenido normal del derecho, y el dominio deja de ser absoluto por eso, Karen. Responde Karen. No, porque volvemos a hablar de que está íncito en el derecho, en el contenido, y por lo tanto no lo voy a catalogar como interparte, sino erga omnes. Va a ser absoluto, no va a dejar de ser absoluto. Aunque tenga límites, no deja de ser absoluto, porque en ese sentido tiene que ver con la oponibilidad, ¿sí? Y tiene que ver con que el dominio es el derecho más amplio y más extenso que una persona puede tener, pero eso no significa que no tenga límites. ¿Me comprenden? Esto porque a veces por un juego de palabras o por una mala interpretación, incluso de la doctrina, o algunas opiniones, sin entrar en cuestiones políticas, interesados, tratan de tergiversar esto de que el dominio no es absoluto. El dominio es absoluto en términos de oponibilidad, en términos de extensión de facultades, ¿sí? Pero eso no significa, son conceptos distintos que no considere que están íncitos los límites en su concepto. Este juego de palabras, que no es tal, tiene que ver con precisiones, técnicas que las tienen que ustedes conocer. Por eso el gran marco, siempre salirnos y sacar un poco los pies del plato del código y mirarlo un poco con mayor proyección. Otra de las cosas, les decía, otra de las precisiones, diferenciaciones terminológicas que hicieron esas jornadas del 2013, Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que es el encuentro más importante que tiene la doctrina en el marco del derecho privado, hicieron una disquisición
terminológica entre lo que son los límites y las limitaciones. Bueno, ¿por qué? Los límites es lo que responden a la conceptualización que venimos refiriendo, y las limitaciones son excepcionales. El concepto de limitaciones, según la doctrina, está vinculado con lo que son las cargas reales, es decir, los derechos reales sobre cosa ajena. ¿Se ubican en lo que estoy diciendo? Clasificación de los derechos reales sobre cosa ajena. Esas son las limitaciones. Vamos a ejemplos, que es la mejor manera de entender. Yo tengo un derecho real de dominio sobre un inmueble y Nicolás tiene un usufructo sobre ese inmueble. ¿Sí? Bueno, acá tenemos en que mi derecho real de dominio tiene un límite, porque hace el contenido de él como bien veníamos expresando, hacia su contenido, y también tiene una limitación, que esa limitación proviene de la existencia de un derecho real a favor de un tercero que es Nicolás Cerono. ¿Sí? Tiene una limitación. Esto nos lleva a razonar de que a llegar a la conclusión o a la síntesis de que todos los derechos reales, todos los derechos tienen límites, pero no todos tienen limitaciones, porque podría ocurrir que yo tuviera mi dominio pleno o perfecto y que no recayera sobre ella ninguna limitación o ningún derecho real sobre, a favor de una tercera persona. ¿Entienden lo que les quiero decir o fui complicada? Pueden decir que fui complicada. ¿Entienden? Sí, ¿Qué se hizo el entiende. código? A ver, ¿quién preguntó ahí? No, Ailín. digo que se entendió el Bueno, punto. porque a veces es mucho juego de palabras y la idea es hablar así, es hablar técnicamente, primero para que se concentren, segundo para que se acostumbren, pero después vamos al ejemplo, ¿vale? Con el ejemplo con Nicolás, por ahí es más fácil. Todos los derechos tienen límites, pero no todos los derechos tienen limitaciones, porque no todos los derechos cargan con una carga real, o sea, no todos, y de hecho piensen, quizás cualquiera de ustedes que sea titular de dominio, no todos tienen, o pesa sobre esa cosa una carga real. ¿Qué hizo el Código Civil y Comercial? Bueno, el Código se apartó de las conclusiones de las jornadas de 2013, o sea que se apartó del proyecto del 98, del Código Proyectado del 98, y se apartó de la opinión mayoritaria de la doctrina, y habla de límites y de limitaciones como sinónimo. Los trata como sinónimos, no hace esta disquisición teórica. Y la prueba de ello la van a encontrar en el 1970, cuando, a ver si alguien me asiste un poquitito, cuando, acá estoy ya, cuando les dice, no estoy, 1970, capítulo 4, ¿sí? Estamos en el libro 4, capítulo 4, límites al dominio, artículo 1970, les dice, normas administrativas, las limitaciones. ¿Ven que los trata como sinónimos? ¿Me siguen? No hace esta disquisición, se apartó de las conclusiones de esas jornadas, los trata como sinónimos. Sí suprimió el término restricción, ¿sí? Que a veces está muy arraigado, hasta incluso en los docentes, porque fue la denominación que utilizó por años el código velezano, pero no adhirió a esas conclusiones del año 2013. Los toma como sinónimos. Les habla de límites y después les habla de limitaciones. Pero la doctrina, en general, a través de esas jornadas, se pronunció a favor de que las limitaciones son las cargas reales. O sea, no receptó las conclusiones de esas jornadas. Los límites. ¿Cuál es la fuente de los límites? Bueno, acá vamos a hacer una disquisición también y una precisión. Los límites tienen, en general, origen en la ley. Muchos de los límites tienen origen en la ley.
Pregunto a los que ya leyeron o conocen la materia, ¿conocen algún tipo de límite que no tenga? Porque hasta ahora de lo que venimos hablando, desde el principio de la clase, es que pareciera que los límites siempre vienen del sistema legal, el origen es la ley, ya sea por fuera del código, el código aeronáutico, sea el código civil, pero siempre hablamos del origen legal. Para los que ¿conocen algún límite que provenga de la voluntad o que cuya fuente sea la voluntad de las personas? Esto yo sé que lo saben. ¿Ven lo que puede pasar cuando, los hacen pensar? Esto que estamos haciendo es una simulación, entonces, ahora que son tan adeptos a los simulacros, de una evaluación. A los que ya conocen la materia, ¿qué les parece? ¿Hay algún tipo? Y yo voy a decir una sola palabra y van a ver que van a reaccionar. Cláusula. Cláusula de no enajenar, por ejemplo. ¿Vieron? ¿Vieron cómo estudiar pensando es distinto a estudiar de memoria? ¿Y lo sabían o no lo sabían? Lo sabían. A ver, Emma, ¿qué es la cláusula de inenajenabilidad? No enajenar las cosas. Vamos a está bien, es una cláusula de no enajenar, pero las cosas, pero vamos a ver que hay algo que nos hace ruido en esto. Bueno, siempre la fuente es la ley y hay situaciones en donde la fuente es la voluntad de las personas. Y ese límite que tiene origen en la voluntad de las personas puede plasmarse en un contrato o puede plasmarse en un testamento. La cláusula de inenajenabilidad está en el artículo 1971-72, a ver si alguien... Yo cometo el error de... ¿Cómo? 1972. 1972, sí. Ah, perdón. Ahora vamos a tratar. Me había salteado un artículo que tiene que ver con el daño no indemnizable, pero ahora volvemos sobre eso. La cláusula de inenajenabilidad tiene que ver con cláusulas que las partes o que las personas pueden introducir en el marco de un contrato o de un testamento, por el cual limitan la posibilidad de que una persona pueda enajenar un bien, vender un bien. Eso es la inenajenabilidad, de no vender. Ahora, pregunta de razonar, aunque nunca hubiesen leído el código y ni supieran lo que dice el artículo 1972, podría establecerse, yo le vendo a Nicolás, ¿sí? Le vendo a Nicolás y podría yo establecer a Nicolás una cláusula por la cual Nicolás esté vedado de poder volver a enajenar ese bien que yo le estoy vendiendo de por vida. Pero en ese caso ya no sería propietario él. No. Bueno, yo creo que no tiene que ver con que no puede enajenar, no puede dar una prohibición en base como particular a esta persona. Podría ser el caso, pero no en general, no a todos, sino... Bien. O sea, piensen en ustedes, son propietarios, ¿sí? Vamos a suponer que todos somos propietarios de algo, no sé, de un departamento, vista al mar. O sea, con esa cláusula para imaginar, que vos decís, sí. Perdón, con esa cláusula que vos decís estaría afectando el derecho de usar, gozar y disponer de la cosa. Exacto, muy bien, Nicolás. ¿Ven cómo tienen que relacionar el uso y goce y disposición? ¿Sí? O sea, el dominio, el derecho real de dominio, lleva íncito la facultad del uso, del goce y de la disposición material y jurídica del bien. Llévenlo a ejemplos. Cuando no saben el código y los hacen razonar, es eso, razonar, pensar con la lógica y el sentido común, más allá de lo que dice la letra de la ley. Yo podría establecer una cláusula, pero si eso fuese que vos, Nicolás, vos no le podés vender a nadie, ¿sí? En el universo, no le podés vender a nadie, de alguna manera estaría restringiendo una de las facultades íncitas en el reconocimiento del derecho real de dominio, que es la facultad de disponer. Sin embargo, vamos a ver lo que dice el 1970. A ver, 72, perdón.
Micaela, ¿lo tenés ahí? Yo lo tengo. Tengo. A ver, para cambiar, A Dale. ver, Micaela. Artículo 1972. Cláusulas de inenajenabilidad. Bueno, es difícil. Inenajenabilidad. Sí. En los actos a título oneroso es nula la cláusula de no transmitir a persona alguna el dominio de una cosa determinada o de no constituir sobre ella otros derechos reales. Hasta ahí, Micaela. Bueno, lo hace extensivo, la fórmula es una fórmula amplia, no solamente a la facultad de enajenar, sino a la facultad de poder constituir otros derechos reales. Como yo le podría decir en el ejemplo que puse, Nicolás, nunca hipoteques, ¿sí? Tenés prohibido no solo la venta, sino constituir una hipoteca de por vida. Está prohibida. Y lo que tiene la norma, lo que establece la norma, a diferencia del régimen anterior, del régimen derogado, es que utiliza el término nulo, es nula. Eso significa que esa nulidad es manifiesta y podría ser declarada de oficio, ¿sí? Antes decía prohibido. En el sistema velezano, el sistema anterior, nos hablaba de prohibida. Está prohibido. Acá la nulidad es Profe, le hago una manifiesta. pregunta. Sí, ¿quién me habla? Manuel. Yo, Manuel. ¿Hay algún fundamento porque se quiera poner una cláusula así? Porque realmente no me doy cuenta. Por ejemplo, si yo vendo el departamento con vista al mar, dejo de ser propietario, no sé en qué me podría afectar que el nuevo propietario lo quiera vender o no. Bueno, eso depende de las circunstancias del caso, pero yo te voy a poner un ejemplo. Vamos a irnos al derecho como Código Civil y Comercial, vamos a irnos a decir, yo voy a poner, vamos a ver un ejemplo inventado, pero que es la mejor manera de entender cómo estas cosas pueden ocurrir. Yo tengo una cadena tengo dos locales en la calle, no sé, Güemes, ¿sí? Y en uno de ellos pongo un café, porque tengo una cadena de café, como hay muchas cadenas de café. En un momento, como tengo dos locales en la misma cuadra, digo, lo voy a vender, porque en el contexto que estamos viviendo, están cerrando todos los cafés, un ejemplo real, bastante real, no pueden atender, bueno, lo voy a vender. Yo te lo voy a vender, pero con la condición de que no se lo vendas a mi cadena competidora. ¿Entendés? Entonces ahí sería persona determinada. Ahora, si yo te digo, Manuel, yo te lo vendo, pero no se lo podés vender a nadie, es una cláusula nula. Yo tengo, para no poner marcas locales, yo tengo McDonald's, ¿sí? Exploto la cadena de McDonald's, tengo varias, y digo, yo te lo vendo a este local, pero con la condición de que no se lo vendas a Burger King. Ejemplo. A persona determinada, porque no lo quiero tener al lado o enfrente, ¿sí? Puede ocurrir como puede que no, pero ahí sería. Bueno, en la vista al mar tampoco puede ser un egoísmo tal, en ese caso no, pero por eso, siempre depende de las circunstancias del caso. Ese sería un ejemplo. Y porque voy a tener un competidor contiguo al mío, porque tengo un local, tenía dos locales unidos, y vamos a suponer que estaban subdivididos, y digo, me voy a achicar porque para vender en este contexto delivery, ¿sí? Bueno, lo vendo, pero establezco una cláusula de no enajenar para que justamente no se me ponga el competidor al lado, ¿entienden? Bueno, la imaginación daría para muchos casos. Este contexto, donde hay tanta reducción inmobiliaria, podría ser un supuesto en donde se estableciera. Otros no, ustedes ven que a nivel comercial siempre los locales de determinadas marcas tratan de estar uno enfrente de otro, ¿sí? Ustedes ven, si eso lo visualizan, donde está Nike, enfrente está Adidas, donde está en la otra cuadra o así, ¿no? Siempre suele ocurrir eso, que los competidores tratan de ubicarse así. Pero una cláusula de inenajenabilidad podría ser en ese marco. ¿Sí, Manuel? El resto también comprende. No, de nada. Es decir, ven cómo es la vida, como todo esto que estamos leyendo no forma parte de un catálogo, de un elenco de límites que no son un sinsentido, sino que forma parte de la vida de todos los días.
Bueno, vamos a ver que esto ocurre en los actos a título oneroso. Vamos a ver en el segundo párrafo, donde dice en los actos a título gratuito, a ver, Micaela, ahí si podés leer, ¿qué es lo que pasa? Dice, en los actos a título gratuito, todas las cláusulas señaladas en el primer párrafo son válidas si su plazo no excede 10 años. Bueno, ahí cuando son a título gratuito, los actos tienen un límite. La ley ha impuesto un límite que es que no exceda los 10 años. Si superan los 10 años, se entienden, se reducen, vamos a poner 12, se reduce a 10. Y son renovables, eso se lo dice el código. Entonces acá tenemos, y después, bueno, sigue, y más o menos enunciamos lo central del artículo. Ustedes van a volver a leer sobre esto y van a poder formular preguntas, me van a poder volver a formular preguntas. Ustedes tenían que elegir un delegado de curso, no sé si lo han hecho, pero me pueden hacer llegar preguntas, o las pueden formular en cualquier momento, vemos el canal, porque entiendo que no todos han leído el tema, pero si después de la lectura del tema surgen dudas, a través del foro, a través del medio que sea, me ubican siempre fácilmente. Ya saben que siempre estoy respondiendo por el medio que sea. Y si tienen un delegado, que eligieron un representante, bueno, yo les puedo facilitar un canal de comunicación más veloz a ese delegado, para no tener otro grupo de WhatsApp colapsado en mi teléfono. Me manejo y esa persona lo distribuye las inquietudes al resto. Eso los dejo democráticamente en libertad a ustedes. Hay un artículo que tiene que ver con los límites al dominio, que es muy importante y que suele ser elegido muchas veces en el marco de la evaluación, que es el que tiene que ver con las inmisiones. Por supuesto que este artículo, 1973, estaba contemplado en el sistema velezano en lo que era el antiguo artículo 2618. Yo tengo acá el código de Vélez, pero bueno, había pensado en una clase, es un tema que da para varios encuentros, pero no me voy a poder extender. Hice una síntesis de lo esencial al leerles el código de Vélez, pero les recomiendo, para aquellos que lo tengan, y si no lo tienen, le puedo sacar una foto, pero eso es a demanda. Yo no quiero sumarles a ustedes material al campus, porque yo sé que se abruman, si no lo tienen el código velezano, porque estudiaron con el código nuevo y no lo tienen en su haber, yo puedo sacar una foto al 2618, redacción originaria, y hacérsela llegar, pero lo hago a demanda, porque si no cargo mucho el campus, me lo piden y quieren comparar, no tienen el código de Vélez, saco una foto y se las envío, para que ustedes comparen y para que vean la evolución. Yo lo quería hacer, acá lo tengo, pero bueno, no quiero extenderme demasiado, ni abrumarlos, pero lo pueden hacer. Les sugiero que lo comparen, el artículo 2618 del Código de Vélez, porque hay algo, o sea, teníamos el Código de Vélez, la ley 17711, ¿sí? La redacción originaria de Vélez, la ley 17711, y el artículo actual. El 1973 prácticamente reproduce el 2618 reformado por la 17711. Y la ley 17711 hizo una reforma sustancial en el sistema originario de Vélez, es decir, toda la secuencia legislativa. ¿Por qué es importante el Código de Vélez? El Código de Vélez hoy es un antecedente, ¿sí? No es que se toma el Código de Vélez, porque en las encuestas dicen, se pregunta el Código de Vélez. No se pregunta el Código de Vélez. Hoy es un antecedente, y lo que nos marca el Código de Vélez, no es la ley vigente, es cómo evoluciona determinada figura. La evolución se da tanto en la dimensión histórica, y se da en la dimensión legislativa también, se refleja en la dimensión legislativa. Entonces, por eso a veces referimos al antecedente del Código de Vélez. Pero bueno, ¿qué trata? ¿En qué consiste esta cuestión de las inmisiones? Bueno, las inmisiones
trata de lo que se llaman los agentes inmisivos, que son perturbaciones que viven a veces los vecinos en el marco, por ejemplo, de la convivencia, y que tiene que ver con ahora van a ver en la casuística que da el 1973, que es muy claro y que lo pueden vivir todos los días, y en contexto de pandemia, en contextos de aislamiento, perdón, más aún, que tienen que ver con esos agentes inmisivos intangibles, es decir, que no son cosas que se palpan, que perturban la convivencia entre vecinos. Y el sistema actúa preventivamente, en muchos casos, también en lo que sería lo relativo al daño ambiental. Ahora vamos a ver con el ejemplo. Es decir, que por un lado limita las facultades de poder hacer determinadas actividades o desarrollar determinadas actividades en el marco del derecho real de dominio, cuando a través de esas actividades se perjudique a un vecino que no necesariamente tiene que ser un vecino contiguo, es decir, no tiene que ser el lindero, no tiene que ser el vecino de al lado, ¿sí? Tiene que haber más o menos una proximidad. Vamos al 1970 y vamos a leerlo por párrafos. A ver, ¿quién quiere leerlo? ¿Alguien? ¿Javier? Javier, ¿estás ahí? ¿Tenés el código? ¿Lo tenés abierto? Sí, ahí voy. Emisiones. Sí, el primer párrafo, Javier. Las molestias que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o emisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos no deben exceder la normal tolerancia, teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque media utilización administrativa para aquellas. Bueno, bien. ¿Qué podemos decir de este primer párrafo? Bueno, ven, esos son los agentes inmisivos, los que enuncia. Son meramente ejemplificativos, la norma nos habla de una fórmula, nos refiere a una fórmula abierta, o sea, se podrían, no es taxativo, no es un catálogo enunciativo, pero no está cerrado, podría haber otros agentes inmisivos, ¿sí? Y lo que es importante acá es que de alguna manera es un artículo, el ex 2618, hoy 1973, que excede el marco de lo que son las cuestiones de vecindad. Fíjense que estaría íncito en este artículo también la protección a lo que sería el daño ambiental. Piensen el humo, las vibraciones, no solamente es el calor, los olores que podrían provenir de, no sé, de una fábrica lindera, por ejemplo, a un inmueble. Es decir, no, es un supuesto que va más allá de las relaciones de vecindad, y hay concretamente un embrión de lo que es la dimensión ambiental, ¿sí? La protección al ambiente, que si bien está legislado en lo relativo a las cuestiones de vecindad, excede ese marco y bueno, lo desborda por decirlo de alguna manera. Ven también cómo a veces las categorías desbordan el marco de aquello que fue tenido en miras al momento de legislar, y que hoy en día, con el reconocimiento que tenemos, no solo constitucional, sino a nivel del derecho, el Pacto San José de Costa Rica y demás, el derecho a un ambiente digno, ¿sí? Como estos artículos que, en función de esa amplia concepción que se tiene del ambiente, también desbordan el marco de lo regulado específicamente. Tienen un amplio espectro. Profesora. Sí, Karen. También se relaciona con el artículo 1971 en la última parte que dice, a menos que por la actividad del hombre se agrave el perjuicio, ¿o no? Vamos a ver ahí. Bueno, gracias, Karen. Vamos a parar un poquito en el 1973. A ver, esperen. Algo importante de este párrafo que leyó Javier, y ahora vamos a tu pregunta, no es que me olvido, Karen, ahora vamos ahí. Todas estas casuísticas o este elenco, ¿sí?,
de supuestos, dijimos que puede ser engrosada esa nómina, y acá lo importante es que no deben exceder la normal tolerancia. Esto es una fórmula que introduce el artículo, porque lo que quiere significar el legislador, en este caso, es que muchas veces existe un deber por parte del otro de tolerar algunos trastornos, de tener que soportar, ese sería el término correcto, algunos trastornos, porque hacen a la convivencia. No es la mera dificultad que puede generar el humo, ¿sí? que de un asado que hacemos los argentinos tan asiduamente, sino que tiene que tener una entidad tal, la molestia. Por eso acá hay algo que es muy importante, que es, siempre se va el juez, al momento de ponderar, va a tener que atenerse a las circunstancias del caso. Es decir, acá es donde el poder del juzgador y del intérprete es importante y se acrecienta, porque nunca un caso va a ser igual a otro, ¿sí? Pero no es la mera molestia, no se trata de un vecino sensible que le molesta el ruido, y fíjense cuántas cuestiones hay de estas en la vida cotidiana, y sobre todo en el marco de la propiedad horizontal, donde la convivencia es más estrecha, más asidua, y en este contexto en particular, bueno, habrá que atender a la circunstancia del caso y habrá que atender a la dimensión de la molestia, no las meras molestias, ¿sí? Es decir, no es el mero trastorno. La idea de normal tolerancia surgió de una obra, que no me voy a extender, pero surgió de una obra de Jhering, ¿sí? Que ustedes estudiaron al ver la posesión. El concepto de normal tolerancia dice que introdujo Jhering, es que esos influjos o esas molestias no deben exceder la normal tolerancia. Es decir, no tiene que ser, no debe exceder el límite usual, decía Jhering. Pero el origen está ahí, tampoco ahí. No me voy a extender sobre eso para no complicarlo. Pero son construcciones que bordean esto. Para cerrar este primer párrafo del 1973, a ver cómo estamos con la hora, bueno, ya es la 1, no los quiero, para cerrar, dice que para disponer el cese de la emisión, el juez debe ponderar, no, perdón, me distraje, aunque medie autorización para funcionar. ¿Qué significa? Yo no puedo decir, bueno, en este ejemplo, y lo han visto en Mar del Plata, en el contexto de la ciudad, muy asiduamente, la cuestión relativa a los ruidos molestos de determinados establecimientos, a los cuales seguramente son asiduos, ¿sí? Donde los ruidos molestos a través de una actividad comercial pueden generar en los vecinos trastornos. Entonces, no significa esto que no basta alegar que tengo autorización o tengo lo que se llama la habilitación municipal para funcionar, para soslayar el deber de no dañar al otro o de no molestar al otro. La mera autorización no es suficiente. Y además, porque algo es muy importante, cuando se conceden autorizaciones o habilitaciones en el marco o en el contexto de un partido o de una municipalidad, esa concesión lleva íncita, por supuesto, es inherente a esa concesión, el hecho de no dañar al otro, ¿sí? Entonces no bastaría alegar que tengo autorización para funcionar o para desempeñar la actividad comercial para soslayar el deber de no dañar o de molestar. ¿Me entienden? O sea, no es un pretexto, no sería una defensa, si ustedes fuesen abogados, en un caso concreto, decir, tenía autorización para funcionar la cervecería tal, por ejemplo, ¿sí? Bueno, me detengo un poquito ahí y voy a lo que hoy preguntó Karen y que está vinculado con algo que yo soslayé en el fervor de ir avanzando en el tema, que es que está vinculado con el concepto también de los límites al dominio, y es que los límites no son indemnizables. Es decir, vamos a recapitular. Yo tengo el derecho real de dominio,
dentro el sistema me reconoce, siempre ponemos el ejemplo del dominio porque es el ejemplo paradigmático, por decirlo de alguna manera, pero piensen también en cualquier otro derecho real, ¿no? Sean amplios en eso. El sistema me reconoce el derecho real de dominio, responde a la matriz o tipo real. Dentro de ese reconocimiento está íncito el límite, ¿sí? Entonces, como es el reconocimiento del sistema al derecho es uno y la contracara es el límite, o ese combo al que yo me refería, por llamarlo de alguna manera, por simbolizarlo de alguna manera, al no tener pizarrón, bueno, la lógica y la deducción lógica y de sentido común es que esos límites no sean indemnizables, ¿sí? Porque a mí el sistema me reconoce el derecho, lleva íncito ese límite, y yo no puedo, ¿sí?, alegar o sostener que por soportar ese límite requiere una indemnización, o sea susceptible ese límite de que yo solicite una indemnización. ¿Me comprenden? Este es el sentido del artículo 1971. Daño no indemnizable. Los deberes impuestos por los límites al dominio no generan indemnización de daños, a menos que por la actividad del hombre se agrave el perjuicio. Bueno, acá hay una pregunta que tiene que ver con lo que refirió recién Karen, y si la volvés a formular para recordarla mejor, Karen. Sí, ¿Cuál es tu pregunta en concreto? Porque vos lo vinculaste con el artículo siguiente, pero ¿cuál es tu pregunta en concreto? Sí, en referencia a las emisiones, también tengo que hacer referencia al daño no indemnizable en la última parte, que me dice a menos que por la actividad del hombre se agrave el perjuicio, si hay una relación entre ambos artículos o son cosas distintas. En realidad, bueno, todo está vinculado y relacionado, pero si bien, por ejemplo, vamos a suponer, vamos a ir a un ejemplo práctico. Yo tengo derecho a poder construir un edificio a determinada altura. Si yo construyo ese edificio respetando las alturas que prevé la ley administrativa local, por ejemplo, y en función de la construcción de ese edificio yo genero un daño a otro, que digamos, a través de esa actividad de construcción, como dice el artículo 1971 en fine, por la actividad del hombre, agravo el perjuicio, bueno, ahí sí voy a tener derecho a indemnización. Si yo, no obstante, a respetar la altura que me prevé el sistema, por ejemplo, colocar andamios, se caen sobre el inmueble ajeno, ocasionándole daños, bueno, esa actividad humana, que estaría dentro de lo que sería lo aceptado por la ley, ahora lo vamos a relacionar con otro artículo, no quiere decir que yo no deba indemnizar. Vamos a relacionar esto que preguntó Karen con un artículo que es en 1977. Se los voy a leer yo, así no perdemos tiempo. Instalaciones provisorias y paso de personas que trabajan en una obra. Piensen en la realidad, piensen en cualquier situación que hayan podido vivir o vean en la práctica. Miren alrededor, mientras estudian y pueden caminar los 500 metros que nos dejan caminar, traten de las cosas que estudian, observarlas, porque están, los derechos reales están ahí, están acá en los 500 metros, van a encontrar un montón de situaciones de estas. Miren lo que pasa con el 1977. Instalaciones provisorias y paso de personas que trabajan en una obra. Si es indispensable poner andamios, ¿alguna vez vieron esto? U otras instalaciones provisorias en un mueble lindero, o dejar de pasar a las personas que trabajan en la obra, el dueño del inmueble no puede impedirlo. Es un límite transitorio, ¿sí? Si tengo que permitir, si mi vecino lindero está construyendo y está levantando una medianera o alguna cuestión, yo tengo que permitirle que ponga los andamios
en mi inmueble. Es un límite de carácter transitorio, siendo, no perdura en el tiempo, pero puede ocurrir hoy, puede ocurrir dentro de 3 años. ¿Han visto eso en la vida real? Te toca el timbre el vecino, Sí. voy a tener que... No pueden decir, no, estás invadiendo mi propiedad privada, porque es un límite. Ahora, si yo permito eso, que es un límite transitorio por el 1977, o sea, transitorio en cuanto siempre va a estar latente la posibilidad, pero va a tener una unidad de tiempo, va a durar en tanto y en cuanto termine la obra. Ahora, si en función de esa situación, ¿sí? Eso genera daños, que lo dice el mismo artículo, ¿sí? No sé, cae un material, una herramienta y me destruye 3 tejas de mi techo, ¿sí? O algo que... Bueno, por supuesto que ahí no se trata de que del límite sea indemnizable, sino lo que es indemnizable es el daño agravado producido por la actividad del hombre. ¿Me entienden? En el marco de estas cuestiones puede surgir la evaluación. Es un tema seductor, pero porque no es un tema difícil. Tiene cuestiones puntuales. Por eso sean muy precisos. Les voy a decir en qué, y con esto voy a decir algo de Camino de Sirga, y después, el artículo 1975 a 1982 reflejan una casuística que no van a tener dificultad y que son fáciles de entender. Uno lo leímos recién, que es el 1977, y lo explicamos. Y después es casuística, que el sistema velezano, fíjense que tenía 50 artículos, los que rindieron reales con el sistema de Vélez tenían en límites al dominio 50 artículos. Ustedes solo tienen 13, ¿sí? Se redujo legislativamente, algo positivo, se redujo a 13 porque se trató de ayornar a la época actual. El Código de Vélez era excesivamente casuístico, había cuestiones que ya hoy no tenían aplicación práctica y se redujo. Pero esos artículos no les van a ofrecer mayor dificultad a ustedes, porque la base del sistema está en lo que dijimos y en este artículo, que es un artículo clave en el tema de límites al dominio y en la evaluación, que es el de inmisiones. También la cláusula de inenajenabilidad que vimos. Acá es importante, y acá es donde les pido que sean muy precisos en la evaluación. Hay una ampliación que hizo la ley 17711 a la redacción originaria de Vélez, y que el Código Civil y Comercial continuó, o sea, hay una línea de continuidad legislativa. En la segunda parte del 1973 les dice, según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la remoción de la causa o sus molestias, o su cesación y la indemnización de daños. Es y la indemnización de daños. O sea, no solamente el juez puede disponer el cese, la remoción, sino también la remoción de la causa, sino también el cese y la indemnización. Les pueden llegar a preguntar, ¿qué es lo que puede hacer el juez? Entonces, sean muy precisos, porque a veces, como el artículo es seductor en la lectura, porque tiene casuística, humo, olor, vibraciones, y les parece fácil, esto lo digo en base a la experiencia, no es que a ustedes, les pasó a otros estudiantes, a ustedes todavía no les pasó nada de esto, a otros grupos de los últimos muchos años, subestiman, pero porque les parece fácil el tema, pero a veces en esa lectura fácil no precisan algunas cuestiones que son importantes. Como que acá no solamente el juez tiene la facultad de ordenar el cese, sino que también puede remover el obstáculo. Son palabras claves esas, cese, remover, y también fijar una indemnización. Ahí la conjunción y es importante, porque a veces entienden lo que les quiero decir, leen de corrido y por ahí se traban en esto, en la evaluación, y lo saben, pero
si se traban, se ponen mal, si se ponen mal, se cierran y nada bueno pasa. Entonces, cuando solos estudien, sean muy precisos. Lo mismo en la casuística, que tiene que ver humo, olor, vibraciones, sepan que es ejemplificativo, no inventen supuestos que no están, traten de poner ejemplos que están, y ilustren el tema con casos. Por ejemplo, los ruidos molestos por la música, además que todo esto lo ven en los medios, y hay mucho material, hay mucha jurisprudencia, pero si no, noticia de todos los días. No estoy diciendo nada que no sepan o que no vivan. Creo que es más intenso lo que a veces se vive que lo que se sabe. Saben lo que son las molestias, los ruidos molestos, las inmisiones, los olores. Bueno, es decir, es lindo, el tema es un tema agradable, es un tema muy, es bueno para instalarlo, también puede ser una estrategia no instalarlo, y correr el riesgo, o decir, bueno, por ahí me lo preguntan y me llevan ese tema, si lo instalan van a tener menos posibilidad a veces de explayarse, por ahí lo dejan ahí y sale solo. Bueno, esas son estrategias que ustedes tienen que utilizar, ¿sí? A ver qué es lo que hacen, qué es lo que eligen. Es muy importante que el tema, si eligen un tema en la evaluación, lo sepan, no los van a dejar hablar 3 horas del tema, les van a hacer preguntas puntuales. Es muy importante para que lo pasen de tema. Hablando en términos de evaluación, muy importante que ese tema que ustedes instalan, uno instala un tema del cual conoce, no instala un tema del que puede tener aristas flojas. Ese hace al pensamiento estratégico usted al momento de elegir. En relación a las facultades del intérprete, del juez, hay algo que es importante porque, como dijimos al principio de la clase, todas estas cuestiones tienen que ver mucho con las circunstancias del caso. Es decir, no hay una única forma de solucionar o de resolución o de interpretar estas situaciones, sino que dependerá de las circunstancias del caso. Y acá hay el juez para disponer el cese de la inmisión, cuando puede disponer el cese de esa inmisión. Hay 3 pautas que son muy importantes, podríamos decir que una se subsume en la otra, así lo ha entendido la doctrina, que ustedes no pueden no saber, o sea, no pueden soslayar, y las vamos a puntualizar. Para disponer, voy a leerlo yo, para ganar tiempo, para disponer el cese de la inmisión, o sea, el cese de esta molestia intangible, que no se puede palpar, pero que se siente, ¿sí? El juez puede ponderar especialmente, el juez debe ponderar, vieron que este es el código de las ponderaciones, ¿sí? Es una palabra clave, ponderar. Ponderar significa sopesar, hacia la interpretación, sigue una teoría, que es la teoría de la interpretación, de Alexis. Esto está más no es un autor al que ustedes hayan tenido acceso, pero hacia la teoría de la ponderación del intérprete del juez. Debe ponderar especialmente el respeto debido al uso regular de la propiedad. Esto tiene que ver, el uso regular de la propiedad tiene que ver con qué instituto que ustedes conocen de parte general. Uso regular de la propiedad. Que no se dé qué cosa, que hoy lo vimos como un límite general. El abuso del derecho. El abuso del derecho, estamos ahí en el artículo 10. ¿Vieron cómo todo vuelve? ¿Vieron cómo todo se conecta? ¿Sí? Va a tener en cuenta que el uso es regular, o sea que no hay una extralimitación, un abuso del derecho, una extralimitación de ese reconocimiento que hace el sistema, adrede, ¿sí? Se configura el abuso del derecho, que también les recomiendo, porque figura en el programa, es un instituto que ustedes vieron, en parte general, pero que también lo traen ahora. Traten de recuperarlo. Está ahí en el artículo, pero si han olvidado cómo expresarlo, bueno, traten de rescatar eso que lo tienen ustedes en su disco rígido, pero de saber de qué es, porque es probable que en una situación de conversación con los docentes
Bueno, ¿qué es el abuso del derecho? Y eso es un contenido que está en el 10, pero tienen que recuperarlo. Y acá es lo que tiene que tener en cuenta. El uso regular, la prioridad en el uso, ahora vamos a ir a un ejemplo, el interés general y las exigencias de la producción. Eso, lo repito ahora a todos los participantes que están, por lo menos interés general y... esta comisión, está todo en el artículo, está todo en el artículo. Es el 1973 infine, al final. Eso lo tienen que saber así, o en forma, si van a utilizar palabras similares que sean sinónimas, no es que tiene que ser de memoria, pero tienen que saber significar lo mismo, y lo tienen que saber, porque son las pautas que el sistema le da al juez, que el juez debe respetar y no puede soslayar. Son pautas de interpretación, y que les da el sistema, no quedan al arbitrio del juzgador. Ejemplo, una escuela. Vamos a ejemplos siempre simples, que es la mejor manera de entender. Una escuela que está en un barrio, vamos a ejemplos extremos. Una escuela que está en un barrio determinado desde 1935, ¿sí? Por decir un ejemplo, y bueno, después era una zona de quintas, ocurre en la ciudad de Mar del Plata, concretamente hay un barrio que se constituyó así, y después con el avance con el tiempo, esa zona de quintas, donde la escuela estaba emplazada y había grandes espacios territoriales, y bueno, hoy se convirtió en un barrio densamente poblado. Entonces ya no hay tanto espacio entre la escuela y las casas linderas, sino que hay mayor concentración urbanística y quedó la escuela emplazada. Bueno. Recreos, ruidos molestos, gritos. ¿Saben de lo que les estoy hablando? ¿Les suena raro esto? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cerramos la escuela? ¿Qué hace el juez? No se puede, y bueno. En primer lugar, ahí vamos a tener que, en primer lugar, apelar a la normal tolerancia, al concepto de normal tolerancia. Sabemos que hay horarios en los que hay recreos, ahora no, ahora están tranquilos los vecinos, pero bueno, existe un deber de tolerar esa molestia, y yo no puedo decir, pero yo tengo un inmueble lindero. Bueno, en la escuela se tiene, dentro de estas pautas de ponderación, entrarían dentro de la prioridad en el uso. La escuela data del año 1935, ¿sí? Pero también hay un interés general, porque se trata de un establecimiento educativo, donde prima el interés general, y bueno, las exigencias de la producción tendría que ver con otro tipo de establecimientos, como puede ser un establecimiento industrial. ¿Vieron cuántas cosas hay que ponderar? Que no es fácil resolver en esos casos, y esas pautas el juez, el intérprete, las debe tener en cuenta, pues se las da la ley. A veces el interés general y las exigencias de la producción se subsumen, es decir, dentro de las exigencias de la producción estarían contenidas dentro de lo que es el interés general. Así lo ha entendido un sector de la doctrina. O sea, la doctrina dice, no sería necesario hacer esa doble disquisición, pero el sistema decidió mantenerlo, porque estaría íncito. Ejemplo, una fábrica. Bueno, ahí tendríamos que ver algunas cuestiones de estas relativas no solamente a las inmisiones que se ocasionan entre vecinos, sino a las cuestiones que se vinculan con lo ambiental. Ustedes saben que existe una descentralización de los espacios de los espacios fabriles, y están los que se llaman los parques industriales y demás. Pero antes las fábricas quedaban emplazadas, y también lo ven en la ciudad de Mar del Plata, en medio del ejido urbano, ¿sí? Y bueno, por supuesto que en ese caso lo que se podrá hacer es morigerar o tratar de adaptar esa fábrica o ese taller, un taller X,
que quedó en medio de yo no puedo alegar el desconocimiento si compré al lado de un taller o de una fábrica un inmueble. Yo no puedo valerme de eso. Pero en todo caso, para tratar de armonizar el derecho de los propietarios de un inmueble particular y el derecho de ejercer la industria, que también tiene raigambre constitucional, lo que el juez va a poder hacer es tratar de ponderar y tratar de adaptar las exigencias de la producción, el derecho a ejercer toda industria lícita armonizándolo con el derecho a la propiedad. ¿Ven cómo a veces hay tensiones entre derechos? ¿Sí? Lo que se genera son tensiones. Pero sí es muy importante que esas pautas ustedes las tengan en cuenta. Solamente decir, yo estaba establecido desde 1935, me da derecho a ejercerlo irregularmente, extralimitadamente, porque la prioridad en el uso me da carta de ciudadanía, no. ¿Sí? Y esto es lo que tiene el juego de las inmisiones. Es mucha la casuística, los ejemplos pueden ser variados, ha habido una evolución, por eso hay reducción de artículos. Si ustedes cotejan con el Código de Vélez, hay mucha casuística porque respondía a la época, y ahora muchos de esos artículos ya no tienen razón de ser. Pero esto es un artículo muy importante. Y que yo les voy a dejar, voy a mandarles, creo que en el campus hay igual algunos ejemplos, pero les voy a mandar un supuesto para que ustedes puedan advertir muchos de estos elementos relativos a los límites en un caso práctico. Si les llegaran a preguntar, por ejemplo, a veces si eligen un tema, les piden en el marco de evaluación que lo den un ejemplo. O sea, que si preparan un tema, traten de aceitar el ejemplo que van a poner, de corroborar que ese ejemplo está bien. Y si están estudiando y se les ocurre un ejemplo y dudan, pueden consultarnos a ver si estaría bien este ejemplo antes de exponerlo en la evaluación. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que ilustrar, y la mejor manera con un ejemplo, y la mejor manera que el docente a veces puede darse cuenta si están complicados o si no manejan a fondo la terminología, es que ustedes pongan un ejemplo. Pongan un ejemplo. Y eso, si lo ponen, estén seguros. Estén seguros y seguras de lo que van a decir. Por último, y ya cierro y nos vamos, les dejo el camino de Sirga. También les voy a enviar, que es esa franja de hoy 15 metros, antes 35, que deberían dejar los propietarios ribereños, y que ha dado lugar a mucho conflicto en la zona del sur. También les voy a dejar un ejemplo. Hay estudiantes que han elegido camino de Sirga para empezar como tema. No es que eligen límites y tienen que hablar de todos los límites. Pueden hablar de un tema, de un subpunto dentro de un tema, ¿entienden? Pero si eligen inmisiones, tienen que bordear todo el tema de límites. ¿Sí? Es decir, no es que tienen que elegir límites al dominio. Y bueno, tienen de todo ahí para preguntar. Pueden focalizarse, pueden instalar un tema focalizado, pero sepan lo de alrededor. Y los otros supuestos, ustedes cuando los lean, no los estoy engañando en esto, el 1977 lo leímos, tenía que ver con los andamios, son todos sencillos y no creo que tengan ningún tipo de dificultad. Tienen que ver vistas, luces, árboles, arbustos, bueno, es casuística pura. Si hay dificultad, pueden preguntar. Bueno, sé que es un poco veloz, es mucho el contenido, y las dudas estamos abiertas. No tienen que esperar a la próxima clase para preguntar las dudas, pueden hacerlo a través del campus o a través del mail o a través de un contacto o como sea. Buscan la manera y siempre me encuentran. ¿Sí? Se me están yendo algunos alumnos porque se van a almorzar. Gracias. Así que, bueno, gracias a todos por estar y por participar también, que hace más ameno esto, porque es difícil para todos. Es raro y difícil. Pero el estar presentes para nosotros, así como para ustedes que estemos acá, es importante, para nosotros también es importante que ustedes estén activos del otro lado. Nos da un poco de ánimo.
¿Eh? Bueno. Gracias, doctora. Y lo único Bueno. que me preguntaba Adiós. es... Chao, profe. Adiós, Emma. Adiós, gracias. Hasta luego. Hasta luego.